El siguiente y último es el expediente 112 del 26, proyecto de comunicado, estructura orgánica y funcional del Departamento Ejecutivo Municipal y despacho de la Comisión de Legislación, que dice, visto el expediente interno número 112 del 26, referido a proyecto de comunicado, estructura orgánica y funcional del Departamento Ejecutivo, considerando que los concejales consideran oportuno solicitar al Departamento Ejecutivo la información solicitada al fin de conocer con el detalle necesario el organigrama municipal de la Municipalidad de Magdalena. Por ello, los concejales abajo firmantes aconsejan su tratamiento en la próxima sesión. Tiene la palabra la concejal Laca. Gracias, señor presidente. Bueno, este también es un pedido de informe nuestro. La verdad es que hace tiempo venimos con la inquietud en general por algunos comunicados de medios de comunicación, por también transitar la municipalidad y ver agentes nuevos dentro de la municipalidad y sobre todo enmarcado, ¿no?, en esa inquietud, pero también en el ejercicio de la atribución que tenemos nosotros como concejales. Me venía pasando que particularmente, que soy la secretaria de la mayoría de las comisiones, cuando empezamos a hacer despacho, nunca sabemos a quién dirigirle las consultas o las inquietudes que tenemos de los expedientes, porque nunca sabemos muy bien quién está a cargo de las diferentes áreas. En particular, para que se entienda, el organigrama es básicamente el esquema por el cual funciona el Ejecutivo Municipal desde las subdirecciones, direcciones, secretarías, delegaciones y demás, que hacen básicamente entender en un panorama a la gestión municipal. ¿Qué es lo que nos termina de motivar este pedido de informe? Es una serie de decretos que se fueron subiendo a destiempo, porque esa legislación no se cumple a destiempo, respecto de diferentes decretos que modificaban la estructura administrativa, creándose nuevos cargos, nuevas disposiciones, nuevas contrataciones, modificación muchas veces de los nombramientos de agentes municipales en el Departamento Ejecutivo, y eso nos empezó a hacer ruido porque si entran al sistema de boletines oficiales, en los últimos nomás hay mínimo 5 decretos distintos en donde se designan, se cambian de funciones, aparecen y no se comunican. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿sabían que tenemos un nuevo delegado de Magdalena? El nuevo delegado de Magdalena pasó de ser Walter Acuña a ser Gustavo Lavarere. Gustavo Lavarere, que era director de Vialidad. Ahora, director de Vialidad, según el decreto, es Gonzalo Aramburu, que nosotros le aprobamos acá la licencia. Gonzalo, que lo vemos todos en la camioneta de la cooperativa porque evidentemente sigue trabajando en la función que ya tenía, previo a que nosotros le aprobemos la licencia. Después, sin ir más lejos, el decreto el decreto 64 del 2026, que dispone que el señor Walter Acuña deja el cargo del delegado municipal para ser incorporado como personal mensualizado con una carga horaria, 48 horas semanales en el área de ambiente, turismo y juventud. La verdad, me sorprende ampliamente la disposición técnica profesional que tienen los diferentes funcionarios políticos que un rato son delegados y al otro rato pueden prestar servicio en una dirección como ambiente, turismo y juventud. Después, designaciones de jefas de división, que no las voy a mencionar porque son empleadas municipales, pero digo, me sonaba bastante particular. Desde diciembre del año pasado a los de marzo de este año también la modificación de esa estructura de cambio de jefes de divisiones, jefes de departamento, que se van sobre todo en el área de obras públicas, en donde se fueron modificando, y esto no es ajeno a una serie de pedidos de informe que ya habíamos realizado y que no se contestan, porque también este es el lado B de la solicitud que nosotros hacemos, que son pedidos de informes que salen de este cuerpo, a los que nunca se llega una respuesta, como por ejemplo, sin ir más lejos, aparece nuevamente la contratación del señor Sardi en el Observatorio Municipal. El pedido sigue sin respuesta, no sabemos a qué estructura pertenece, cómo se financia, qué es lo que hace. El centro de día de Magdalena está cerrado hace meses, sin embargo hay contratación de 3 personas para cumplir como jornales tareas de asistencia en el centro de día en el mes de marzo, y el centro de día está cerrado. Entonces ahí surgen algunas preguntas. ¿Cuál es la estructura del centro de día? ¿Quién y quiénes están a cargo? ¿Quiénes lo integran? Si existen mecanismos de convocatoria pública para seguir incorporando gente a la planta municipal. Entonces son un montón de cosas
que no terminamos de entender en el marco de esos decretos, porque, dicho sea de paso, los decretos pasaron de tener una carilla de explicación a tener 2 renglones en donde menciona un expediente que se tramitó dentro del Departamento Ejecutivo, en donde están supuestamente las solicitudes y las justificaciones para incorporar estas personas o modificarles su cargo político, de los cuales nosotros no podemos acceder. Entonces, en todo este marco nos volvíamos a preguntar, hablábamos de la semana pasada y venimos viendo como una ametralladora en las redes sociales, el municipio con mayor transparencia. ¿Cómo se puede tener transparencia si hace meses que este cuerpo vive aprobando pedidos de informe porque no podemos acceder a la información? Y ustedes me dirán, ¿y por qué no presentan nota? Presentamos notas, no las responden. Presentamos nota al Ejecutivo, no las responden. Hacemos pedidos de informe, se aprueban y no se responden. Entonces, no sé cuál va a ser el mecanismo para poder conocer cuál es la estructura del Departamento Ejecutivo, sobre todo para saber nosotros realmente a quién reclamar, a quién solicitar, con quién comunicarnos, quién está haciendo cuál cosa, y sobre todo por esta genialidad de la amplitud de saberes que puede tener un mismo funcionario, que un día se encarga de una cosa y otro día se encarga de otra. Pero lo que me llamó mucho la atención es el decreto 365 del 2026, que fue lo que terminó de motivar la presentación de este pedido de informe. No sé si se acuerdan, porque yo hoy lo busqué, porque no podía creer, el 13 de agosto del 2024, el intendente municipal Lisandro Urcades hace un comunicado oficial. El primer comunicado oficial que hizo como intendente, el segundo explicó por qué me había mandado una carta de documento, el primero que hace es: el día de hoy quiero comunicarles que, habiendo tomado conocimiento sobre el uso de un vehículo oficial para el uso particular por parte de un funcionario, he tomado las medidas del caso solicitándole la renuncia. No es un comportamiento que como intendente y como vecino estoy dispuesto a permitir. Decreto 365 del 2026, se autoriza la contratación directa del señor Jorge Osvaldo Gentilcore como coordinador del Plan Rector de Caminos Rurales. La misma persona a la que le solicitaron la renuncia la vuelve a tomar el Estado municipal, persona que además quedó expuesta en las redes sociales, porque yo me acuerdo que salió hasta nombre y apellido de quién era, y la vuelven a contratar. La vuelven a contratar. ¿Qué fundamentos administrativos justifican que se vuelva a contratar a una persona que supuestamente no compartía los valores de un intendente y de un vecino que gestiona los recursos de todos los magdalenenses? ¿Qué pasó en el medio? En ese momento, como quedó expuesto y como se había difundido los videos y lo habíamos visto todo, era más fácil salir públicamente, y ahora, como no publicó los decretos, nosotros nos enteramos 5 meses después que vuelven a contratar a una persona que no cumplía con los valores de cuidar los recursos de todos los magdalenenses. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿La Cácer sabía? ¿La coordinación de la Cácer sabe que esta persona fue retirada del Ejecutivo Municipal por no utilizar bien los recursos de todos los magdalenenses? Entonces, ahí es cuando yo me pregunto y digo, se empieza a caer lo que queremos crear para el resto. La transparencia no existe porque no tenemos acceso a nada, y ahí me quiero detener. Para los concejales, básicamente, es un privilegio tener la información, porque la información no la tendríamos que tener solo nosotros, no tendríamos que llegar a la instancia de pedir información. Yo tendría que entrar, como los municipios que les gusta nombrar el oficialismo, tendría que poder entrar a la página de la municipalidad y ver el organigrama que hace tiempo atrás, muchísimos años atrás, estaba publicado, que es el organigrama que todos miramos cuando pensamos una plataforma de gobierno. Ahora, yo entro a la página de la municipalidad y no puedo saber con exactitud quién es subdirector, si es o no subdirector, si está o no dentro de la planta. Hay gente que movieron y nos enteramos en algunas reuniones que ya no es más el encargado de ciertas áreas municipales. Todas esas cosas, no digo que nos la tienen que decir en el momento que sucede, pero sí asumir el compromiso que hay una responsabilidad institucional. El pueblo de Atalaya, cuando designaron al nuevo delegado, porque se fue Joaquín y asumió otro delegado, nadie les avisó nada. Nosotros nos enteramos un día en una reunión que fuimos y había un delegado nuevo. Y si no, nos enteramos por los decretos que posteriormente se publican. Entonces, realmente, mientras íbamos armando el despacho,
nos surgía una enorme preocupación, sobre todo por los recursos municipales, porque no me voy a detener ni me voy a meter en que hace 6 meses que no le aumentan tampoco a los empleados municipales. Entonces yo veo designaciones de cargos políticos que se mueven de acá, se mueven de allá, que no cobran 2,50 pesos porque encima se cambiaron el multiplicador para cobrar más, desde el año 2023, y veo cómo se van cambiando de lugar a lugar. Un día sos delegado, el otro día está en ambiente y turismo, sin saber, capaz, sobre ambiente y turismo. Un día te escrachan en las redes, el propio intendente te dice que no cumpliste con los valores tradicionales de no sé qué, y al otro día te contratan por 3 millones de pesos para llevar adelante una coordinación de un plan rector de la CASER. Pero, asimismo, encontramos el decreto 1273, en el que hay una contratación de la señora Jimena Cifuentes para desempeñarse como capacitadora del programa de apoyo escolar barrial. Entonces, todo eso, ¿dónde está dentro de la estructura municipal? ¿De qué depende el apoyo escolar barrial? ¿De qué depende la MUNI en tu barrio? ¿De qué depende el programa de castraciones? ¿Cuántas personas están contratadas? Porque después son los primeros en solicitarnos a nosotros información de cómo vamos a llevar adelante las ideas que tenemos. Entonces, realmente, y con total responsabilidad, les pido que nos digan cómo está organizado el organigrama municipal y se hagan cargo de las decisiones que han tomado a lo largo de este tiempo, como por ejemplo sacar a una persona y volver a contratarla 1 año y medio después. Realmente es de un nivel de indignación absoluto, sobre todo porque no sabía que se necesitaba capacitadoras para un programa de apoyo escolar, no sabía que esta persona iba a ser el coordinador de un plan rector, no sabía que Walter Acuña ya no era el delegado de Magdalena que acá durante todos los tratamientos de presupuesto se encargaron de negar, de que no existía, de que era algo que ya venía así, de que el RAFAM lo pone. Bueno, Walter Acuña aparece en el último tratamiento del presupuesto y ahora ya no está más, está en ambiente y turismo. De todos modos, hay algo que engloba todo esto. Cuando no se aprueba un presupuesto, cuando se dan los fundamentos de no aprobar un presupuesto, cuando en este Consejo se tratan los presupuestos, se supone que estamos tratando no solo lo que el Ejecutivo va a llevar adelante, un programa, sino también quiénes lo van a llevar adelante. ¿Por qué no nos escuchan? Porque si nosotros acá desaprobamos un presupuesto, también le estamos diciendo que frenen un segundo la pelota, y empiecen a mirar lo importante, como por ejemplo aumentarle el salario a los municipales y dejar de repartirle los cargos a sus amigos y conocidos. Porque eso no lo digo yo, no lo inventamos, ni estamos mintiendo, ni estamos haciendo demagogia, lo ponen ustedes, lo firma el intendente, lo firma el secretario de Hacienda, lo firma la secretaria de Gobierno, y son cosas públicas que lamentablemente tenemos que acceder 5 o 6 meses después de que se lleva adelante. Entonces, realmente la preocupación no solo está puesta en cómo está organizado el organigrama, sino también en que nos empiecen a escuchar, que cuando decidimos o llevamos adelante una discusión respecto de cuál es el foco, cuál es la planificación, cuál es el eje por el cual se va a regir un ejecutivo, lo consideren. ¿Qué hace el delegado de Magdalena? Realmente, ¿qué función cumple el delegado de Magdalena? ¿Ir al balneario o no? Porque ya recibimos a los vecinos acá y al balneario no va nadie. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ambiente y turismo? Porque tampoco pudimos aprobar un presupuesto porque no estaba detallado qué hacía ambiente y turismo. ¿Qué hace el apoyo escolar barrial con una capacitadora? Porque aparte conozco a las chicas que están en el apoyo y son docentes. ¿Una persona externa va a capacitar a docentes para un apoyo barrial? Y después nos decían que los cargos políticos no existían, que los acuerdos no estaban. Sin ir más lejos, la incorporación de Karina Vitali a las políticas de inclusión, contratan 3 personas contratan para cumplir tareas en el centro de día. ¿Dónde están cumpliendo las tareas las personas? ¿Dónde las cumplen? Si el centro de día está cerrado, tiene un candado del tamaño de mi cara. ¿Qué es lo que hacen?
La verdad, no termino de entender. Planeamiento urbano, sin ir más lejos. Recibimos acá cada vez que tratamos expedientes de planeamiento urbano, de zonificación y demás, un montón de gente. ¿Dónde está esa gente incorporada? ¿Bajo qué órbita? ¿En qué oficina? ¿En qué dirección? ¿En qué subdirección? ¿En dónde? No sabemos. Entonces, ojalá y deseo profundamente que la respuesta no sea solo por respondernos, que la respuesta sea sentida, sea con responsabilidad, sea haciéndose cargo de las decisiones que han tomado a lo largo de todo este tiempo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Raffo. Gracias, presidente. Sí, aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, que nosotros hablamos, nuestro grupo, que íbamos a acompañar, no, vamos a acompañar a este presidente porque entendíamos que era una explicación sobre el organigrama de la planta política, no una persecución a los empleados municipales, porque acá se la pasó hablando, el 80% de lo que habló de empleados municipales, que después le gustaron, ¿no? Pero son empleados y creo que ahí es el límite. Nosotros vamos a acompañar este expediente porque estaba dirigido a que explique el organigrama municipal y no tenemos ningún problema en explicarlo y está justamente, están haciendo estos cuestionamientos porque la información está publicada y se enteraron, en otros momentos decían que no se publicaban los decretos, hoy la información está disponible y por eso lo están planteando. Es una información que está cada vez mejor y sabemos que desde que llegamos a la gestión venimos mejorando una cuestión que antes pasaban años sin publicarse esos decretos. Entonces, hoy pueden hacer estos cuestionamientos porque están viendo la información pública, por un lado. Segundo, repito, el expediente era para que el Ejecutivo explique la planta política, no los empleados de planta permanente. Acá confundieron a una persona que se fue, que tenía un cargo político, cuando después la contratan para un cargo específico y técnico, para otras cuestiones. Y después se nombraron un montón de personas que no se merece que la andemos exponiendo de esa manera. Habló más de empleados que de cargo político. Así que, como nosotros entendemos que estamos... no tenemos nada para esconder, está la información pública, vamos a acompañar este expediente porque el Ejecutivo no tiene ningún problema de explicarle, si quiere detalladamente y con un cuadrito, si quiere, cómo está el organigrama de la planta política, pero no de los empleados, porque lo que acaba de hacer es una persecución a los empleados de planta permanente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Laca. Gracias, señor presidente. No, solo mencionar que además, porque me había olvidado un pequeño detalle, que en los medios de comunicación la última semana también se nombró una directora de parque industrial. Eso también, imagino que... Después, la verdad, no voy a entrar en chicanas a hablar de persecución, acá se dice cualquier barbaridad y usted como presidente tiene la responsabilidad de no dejar pasar semejantes barbaridades y sobre todo en este recinto de hablar de persecución de empleados. Los tienen abajo de la línea de la pobreza. Persecución de empleados. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Ustedes saben lo que dicen cuando lo dicen? Persecución de empleados. Los primeros que expusieron a ustedes a un empleado fueron ustedes, haciendo una publicación de un comunicado oficial para que la imagen del intendente no se dañara. Persecución es mandarle una carta de documento a una concejal. Eso es persecución. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que dicen? Y es la responsabilidad de usted, señor presidente. Es la responsabilidad de usted de no permitir que se digan atrocidades en este recinto. Porque hablar de persecución de empleados municipales, me van a decir que el que era delegado y ahora está dentro de la planta municipal no es un cargo político. Es un cargo político. Y ni hablar que en la rendición de cuentas aparecieron otros cargos políticos que designaron como planta permanente independientemente de la persona. Entonces, les pido por favor que no digan cosas que no son. Persecución, pero estamos todos mal. Persecución, realmente. Me pueden acusar de cualquier cosa. Ayer me dijeron que no trabajaba, que me podía dedicar a trabajar. Me dicen cualquier barbaridad.
pero cosas que son dañinas incluso para la democracia y para nuestro país no lo voy a permitir. Y vuelvo a repetir, es su responsabilidad, señor presidente. Para algo, su propio cuerpo lo votó para que esté sentado ahí. Gracias. Tiene la palabra el concejal Raffo. Le voy a pedir a la concejal Daca que se dirija con respeto hacia esta presidencia. Acá hay libertad de expresión y tanto usted como los demás concejales han expuesto en las diferentes sesiones, también en esta, lo que ustedes consideran. Así que yo pido también un poco de respeto. Gracias. Tiene la palabra el concejal Raffo. Muchas gracias, señor presidente. Sigo insistiendo, confunden cargos políticos con empleo de planta permanente. Nosotros vamos a acompañar porque no tenemos ningún problema de explicar la planta política del Estado municipal. Y acá en esta banca se han dicho 10.000 cosas y nadie censura a nadie. Cada uno puede decir lo que quiere, así que entiendo que nombrar con nombres propios a empleados de planta permanente es innecesario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Rafa. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Gurina. Gracias, presidente. Solamente una intervención breve, que es que el organigrama municipal, según la LOM, debe ser aprobado por el Consejo Deliberante. Así que si van a seguir realizando modificaciones, sería interesante cumplir con la Ley Orgánica de las Municipalidades y que este Consejo sea el que revise y defina si aprueba o no estas modificaciones. Gracias. Tiene la palabra el concejal Rafa. Es correcto, para eso necesitamos tener un presupuesto aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Furgioni. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que yo hace mucho tiempo que me dedico a la política y hago política en Magdalena, y quiero decir dos cosas. No comparto lo que dice el concejal Raffo y tampoco estoy de acuerdo con exponer nombres de empleados municipales como hizo la concejal de acá. Pero sí estoy de acuerdo en acompañar este expediente, porque este expediente tiene otro espíritu, o el espíritu que yo entendí era justamente esto de que se transmita el organigrama municipal. Pero no comparto los dichos del oficialismo diciendo que la concejala está persiguiendo a nadie. Me parece que es un exceso. Y también me parece que es un exceso traer acá nombres de personas y sobre todo empleados municipales, porque el empleado municipal es el empleado municipal. El funcionario político es el funcionario político. Entonces tenemos que, creo que poner blanco sobre negro sobre un montón de cuestiones. ¿Cómo llegaron? ¿O dónde llegaron? ¿O por qué? Es otro cantar. Y me parece que detrás de cada persona hay una familia, hay hijos y demás, y me parece que hay que respetar, pero también quiero rechazar de plano las palabras del concejal Raffo diciendo que la concejala hacía una especie de persecución, porque no es el espíritu de la concejala, porque la conozco y sé que ese no es el espíritu. Entonces quiero plantear lo que me pasa a mí con este expediente y me pasa a mí con estas cuestiones, porque hace muchos años que yo he estado 4 años en esta banca, hace 2 años que estoy en esta, fui funcionario del Ejecutivo Municipal, y decir lo que uno cree y manejarse con coherencia durante mucho tiempo, parece que es importante, y por lo menos plantearlo desde esta banca, porque podría callarme la boca, pero la verdad que nunca fui de callarme la boca, pero sí me gusta y quiero seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Voy a someter entonces a consideración el expediente interno número 112 del 26, el proyecto de comunicado, estructura orgánica y funcional del Departamento Ejecutivo Municipal. Por la afirmativa, por unanimidad queda aprobado.